La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación. Ahora, el profesor Gastón Vibord, docente especialista en educación, está con nosotros en el Primero de la Mañana. Profesor Gastón Vibord, lo escuchamos con mucha atención. Bienvenido, está usted en el aire. ¿Qué tal? Buenos días, Claudio. Buenos días, Analía. Hola, déjeme decirle primero que que es muy grato para mí tener este espacio, ¿no es cierto?, en el programa de ustedes tan prestigioso, ¿no?, el Primero de la Mañana. Y por otro lado también agradecer a los oyentes, muchos de ellos lectores de Infopilar, la gran mayoría de ellos lectores de Infopilar, que han recepcionado también las columnas que vengo escribiendo desde hace aproximadamente un año, ¿no? Así es. Que versan sobre mi métier, básicamente, que es la educación y buscar entender la realidad a partir del conocimiento de la historia, ¿no? O sea, no sé si estarán muy bien escritas las columnas, pero hay muchísimo apasionamiento. Son muy leídas, por cierto. Bueno, lo escuchamos. Un poco adelantando lo que va a salir en la columna del domingo próximo, me voy a referir a la iniciativa que ha tenido el ministro de Educación actual, Persic, iniciativa que ha sido difundida por los medios hará 2 semanas atrás aproximadamente, de la posibilidad de la incorporación de 1 hora más por turno en las escuelas primarias, ¿cierto? Básicamente de gestión estatal, ¿no? Porque ya las escuelas de gestión privada tienen una mayor carga horaria en general. Y con respecto a esa cuestión, que obviamente es una iniciativa bienvenida, ¿no? ¿Quién puede estar en desacuerdo con la incorporación de 1 hora más de clase? De por sí nuestro país está muy por debajo de la cantidad de horas de clase que anualmente, por ejemplo, tienen otros países cercanos o vecinos como Chile, que tienen aproximadamente 1000 y pico de horas anuales de clase contra apenas 700 en general tiene en la educación argentina. Pero frente a esa iniciativa que me parece valiosa, me hago 2 preguntas fundamentalmente, ¿no?, que es un poco las desarrollo y me explayo en la columna que va a aparecer el domingo. Una que tiene que ver con una cuestión más práctica, que tiene que ver con, digamos, la logística escolar, familiar, que permita realmente la implementación, ¿no es cierto?, de esa hora más. Digo porque las escuelas o los edificios escolares acogen a los 2 turnos, ¿no es cierto?, tanto turno mañana como turno tarde, es el mismo edificio, e inclusive la gran mayoría de los docentes trabajan en los turnos y en muchos casos en escuelas diferentes. Entonces hay una complicación ya de por sí desde el punto de vista de la carencia de edificios escolares o de los horarios que habría que poner para que eso fuera factible, ¿no? Horarios muy complicados, porque el turno de la mañana debería empezar 7:30, ¿no es cierto? Ahora ya a partir de esta época, plena noche, y lo mismo el turno tarde, que tendría que ir terminando 5:30, 6 de la tarde. También a partir del invierno o de los próximos días, ya de noche, sobre todo pensando en las escuelas del conurbano bonaerense, ¿no? Un conurbano inseguro, con muchísimas dificultades, ¿no es cierto?, para poder acceder, ya sea a través del transporte público, o muchos de los chicos chiquitos tienen que ser acompañados por sus padres, y esto generaría un trastorno laboral importante. Así que desde ese lado, desde el punto de vista logístico, sería ya una complicación. Inclusive, bueno, yo señalo que hay un especialista muy reconocido que está en el área de educación, el biólogo Golombek, que viene trabajando hace mucho tiempo con la idea de que los horarios escolares no pueden empezar tan temprano, justamente porque los chicos no pueden aprovechar bien ese tiempo, ¿no?, que tienen que un poco seguir su reloj biológico, con lo cual un horario de clase normal debería empezar no antes de las 8:30 de la mañana. Así que bueno, hay una serie de dificultades de implementación, más allá de que, vuelvo a repetir,
es saludable la iniciativa, ¿no? Por supuesto, sabemos que los sindicatos, bueno, básicamente Baradel, están en desacuerdo, pero bueno, ellos están en desacuerdo con todo. Pero primero digo, acá hay una dificultad para la implementación inmediata de esta programa de clase. Y después la otra cuestión es, yo me pregunto si el ministro de Educación o las autoridades educativas en general tienen conciencia de que no alcanza una hora más de clase. Es decir, que yo titulo la columna del próximo domingo, una aspirina para una grave enfermedad. O sea, no alcanza. O sea, la transformación que debe hacerse en la educación es enorme, es gigante. Y que pasa no solamente por ampliar el horario escolar, extender el horario escolar, no pasa por mejorar los edificios escolares, por entregar computadoras, por entregar libros, que es muy significativo y muy importante, sino que pasa fundamentalmente por la capacitación y la formación docente. Y no sé si las autoridades educativas tienen conciencia, ¿no es cierto?, de eso, que no es más grave, y quizá no implica un presupuesto excesivo, pero la transformación educativa pasa por ese lado y no por lo que sea tangible necesariamente. Sí, no digo que no es importante, pero las autoridades pueden sacarse una foto entregando una computadora, pueden sacarse una foto entregando libros, pueden sacarse una foto inaugurando un aula nueva, pero no pueden reflejar, digamos, una transformación educativa en serio, que es la que debería darse donde se hace la educación, que es básicamente el aula, ¿no? Ahí todo transcurre ahí adentro. Correcto. Ahí está el laboratorio, ¿no es cierto?, que va a permitir generar una transformación. Y digo esto sobre todo a partir de algunos datos que han salido últimamente con respecto a dónde está parada hoy la educación argentina, ¿no? O sea, si realmente las autoridades son conscientes de esta situación. Digo, un dato, ahí en la columna del domingo aparecen varios datos, pero hay uno que me parece sustancial, que apareció hace muy poquito, donde el Observatorio de Argentinos por la Educación señala que de cada 100 chicos que ingresaron en la escuela primaria en el año 2009, solo 53 terminaron en tiempo y forma la escuela secundaria. Prácticamente el 50% de esos alumnos que en el 2009 ingresaron terminaron como corresponde a la secundaria en tiempo y forma. Y agrega esta investigación que de esos 53, solo 16 comprenden razonablemente lo que leen y saben hacer cálculos matemáticos simples. Por lo tanto, si bien muchos terminaron, muy pocos están aptos o habilitados, ¿no es cierto?, para acceder al ámbito laboral y universitario, digamos, con relativo éxito, ¿no?, o con relativa posibilidad de éxito. Bien. Algunas provincias es realmente muy preocupante, rayando el escándalo, ¿no? Yo digo caso de Chaco, Formosa y Santiago del Estero, donde solo 5 de cada 100 chicos terminaron la secundaria en el plazo previsto, ¿no? Es un dato que muestra cuál es el punto de partida para llevar adelante esta transformación enorme. Profesor, una sola pregunta de mi parte. ¿Cuánto estima usted que se ha ideologizado la educación, sobre todo la educación pública? Muchísimo, y un poco también lo planteo al final de la columna. Yo hago referencia a 2 especialistas que sigo mucho. Uno es Emilio Tenti Fanfani y la doctora Guillermina Tiramonti, y coinciden en algo muy significativo, ¿no? Ellos dicen que hay una suerte en las escuelas de populismo educativo, de un progresismo, de un falso progresismo, que parte de la base de que los chicos pueden aprender solos, ¿no es cierto? O sea, que como que hay cierta espontaneidad en el aprendizaje por parte de los alumnos. Y los dos coinciden en una cosa muy significativa, y hablan de que la educación, sobre todo para aquellos chicos que vienen de familias más humildes, ¿no es cierto?, que no tienen estímulos en sus hogares, porque quizás nunca han tenido contacto con un libro, con un lápiz, sus padres no les han leído, no les han contado un cuento, y esos chicos necesitan una educación mucho más estructurada, más dirigista, más conservadora. Y hay toda una tendencia en el ámbito de la docencia de
donde se prioriza la contención por sobre la educación. Es decir, que a los chicos se dice que hay que quererlos, y obviamente hay que quererlos, pero uno los quiere bien a los chicos realmente cuando los educa, ¿no? Porque si no, terminan la escuela primaria o la escuela secundaria, uno, entre comillas, los quiso mucho, pero después quedan librados a la buena de Dios porque obviamente no tienen un futuro o un proyecto de vida, ¿no? Insertarse en el ámbito laboral o seguir una carrera universitaria. Profesor Gastón Vibor, ha sido un gusto escucharlo, nos reencontramos el próximo miércoles. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, un saludo grande para vos y Ana. Buena tarde.